Luis Hernández, presidente ejecutivo de Movimiento Ciudadano, también reconocido analista petrolero acá en la zona sur del estado Anzoátegui. Bienvenido, William. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a Fe y Alegría, por la oportunidad, aquí al operador y a todos los que nos escuchan en toda la zona sur del estado Anzoátegui y en nuestro país, por permitirnos entrar a sus hogares para llevar un mensaje de equilibrio y disponibilidad a toda la sociedad venezolana. Me acompaña Esma Morales, subsecretaria de organización del municipio Simón Rodríguez en el sur del estado Anzoátegui. Gracias nuevamente por la invitación y te felicito. Tienes un extraordinario programa, full audiencia y de verdad esa voz que transmites a través de la radio llena de cargas positivas para toda la sociedad. Gracias. Bueno, William, entrando en materia, ¿no? Hay mucho, hoy tenemos mucho que comentar en energía. Y con ello, bueno, cuando me tocó la oportunidad, vamos a de la problemática que se están suscitando en el país y conversar y conocer. Y ahorita nosotros es algo como que se va, pues ya se ve como cotidiano observar las colas de gasolina afuera de las estaciones de servicios. Entonces, bueno, vamos a conversar con Will, ¿no? Ya que él, aparte de ser presidente ejecutivo de Encuentro Ciudadano, es una persona que tiene un amplio conocimiento en materia petrolera y bueno, vamos a tratar de analizar qué es lo que está pasando en la actualidad. Porque ya nosotros observamos, tuvimos un tiempo en que pasamos esta situación, que no había combustible en el país, se solventó la situación y pensamos que todo había mejorado. ¿Qué fue lo que pasó? Fue una alegría de físico. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, el tema del combustible en el país es el reflejo de la industria petrolera en todos sus eslabones, ¿no? Esto que ha llevado en estos últimos 22 años a la principal industria del país en la situación en que se encuentran, estaba en precariedad. Pero yo creo hay que pasar, yo diría que por fases, ¿no? O sea, para explicarlo un poco, es lo que tú estabas diciendo, el tema del suministro de combustible, hay unos eslabones, el tema del transporte, ¿okay? El transporte, para tener una idea, para que tengan una idea, desde el municipio de Guanipa está la base de transporte de vacuum o cisterna, como queramos llamar, que distribuye o suministra, o sí, en este caso distribuye combustible a todo el centro sur del estado Anzoátegui hasta llegar al Guárico Oriental. Guárico Oriental llegando hasta Cabruta, las Mercedes del Llano, o sea, toda esa ruta. Si te acuerdas, hace un par de años que empezó, que se creó la empresa estatal, en este caso afiliada a la principal industria del país, que era el tema del transporte, que anteriormente estaba en empresa privado, y entonces pasó una nacionalización y se creó esta empresa de producción social, o términos legales, filiales de PDVSA, que compraron, trajeron aquel cantidad de cisternas o vacuum para la distribución de combustible en todo el territorio nacional. Aquí en el estado Anzoátegui, o en el sur del estado Anzoátegui, comenzaron con 57 promedio, más o menos, es el orden. Hoy están operativos 9. O sea, es una realidad hoy, ¿no? Hoy están operativos un promedio de 9. Entonces, ¿qué hace? Le quitan un caucho a una para completar el otro y tratar de sacar otra unidad de transporte, ¿no? En este caso, para el suministro de combustible, la distribución de combustible. Eso es uno. Dos, el proceso de refinación. Aquí el proceso de refinación de crudo, o en este caso para obtener gasolina, las refinerías del país se han venido paralizando hasta que llegó un punto, en ese momento que tú estabas diciendo, que tuvieron que importar combustible. ¿Ok? Entonces empezó la importación de combustible porque las principales refinerías del país, como en este caso El Palito, aquí mismo Puerto La Cruz, Amuay, Cardón, todas estas, bueno, por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo llegaron a este punto. Al punto que, bueno, se paralizó la industria, o en este caso las refinerías, porque no tenemos, o sea, la parte operativa está
se llegó a cero. Si no le hace mantenimiento, bueno, es lo que pasa. Ese es uno. Dos, para obtener combustible no es que tú llegaste al crudo mediano, o el crudo medio, o el crudo liviano, hiciste el proceso y refinaste. Eso lleva, es como para entenderlo así, lo que nos escucha es como una malteada, ¿no? Si tú vas a hacer merengada, entonces lleva el azúcar, lleva la fruta, lleva la leche, si le quieres echar canela, le echas canela, o le echas leche condensada, o sea, y se convierte según en una malteada o una merengada. En el tema del combustible es igual, lleva una serie de aditivos químicos precisamente para ese proceso de refinación y poder obtener la gasolina que nosotros conocemos, que hoy se suministra en el país, o sea, se dispersa en el país para todos nuestros vehículos. Ahora, ese proceso o esos aditivos químicos en una oportunidad, hace un tiempo, aquí se obtenían a través de las distintas, en este caso, el mismo proceso de refinación, o lo obteníamos y no era necesidad de importarlo. Resulta que hoy ya no se está, o ayer no se está, se dejó de procesar, entonces se empezó a importar. O sea, eso es una realidad que estaba pasando, entonces vino la debacle, en este caso, del combustible en ese momento. Entonces, la principal industria del país empezó a tomar algunas acciones, pero era netamente para comprar combustible o importarlo, entonces empezó a mermar un poco, o sea, empezó a mermar un poco el tema del combustible a nivel nacional. O sea, empezó ese pañito de agua caliente. Ajá, en ese momento. Se vendió la idea de que se estaba mejorando. Sí, ahí lo que estaba pasando era que se estaba importando el 90% del combustible en el país. Eso es uno. Dos. Pasa todo este proceso, no sé si te acuerdas, que empezaron a entregar las refinerías a la estatal iraní, en este caso la de Puerto Cabello, y así empezaron algunos pilotos en algunas otras refinerías, Cardón, Amuay, empezaron a entregarla precisamente para tratar de mejorar el proceso de refinación, en este caso de las principales refinerías del país, para su mantenimiento y preventivo, que bastante lo dijimos, incluso en este programa le decía, mira, eso es una tecnología, es americana, entonces eso no es pegatanque, que nosotros agarramos un pegatanque y empieza a procesar. Entonces empezó el proceso de ensayo y error y se empezaron a incrementar los incidentes, incluso y accidentes en este caso los procesos de refinación, la refinería, pues. Sí. Okay, eso pasó. Claro, empezó en Amuay, aquí en Puerto La Cruz, o sea, en todas las refinerías pasaron incidentes que fueron reportados, porque hay muchos que no fueron reportados. Entonces, pasa todo ese proceso. Llegamos a la fecha actual, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, mira, el crudo que se está refinando, o la gasolina que deriva de un crudo que se está refinando, es importado. En este caso es de la estatal iraní, ¿ok? Que se está refinando en un alto porcentaje de la refinería del Palito, ¿okay? La refinería del Palito, entre otras, ¿no? Un poquito en Amuay, nada más en Puerto La Cruz se están refinando apenas 20.000 barriles, que es la que tenemos aquí, con crudo venezolano, el resto era crudo importado. Entonces, ¿qué pasó allí? No sé si se acuerdan, personas que me están escuchando, en el último trimestre, los últimos 4 meses del año pasado, hubo un proceso de atraso de un buque que trajo crudo. ¿Ustedes se acuerdan? Un buque iraní, ¿no? Que por cierto llegó a José, y hubo un retraso de casi 2 meses, de 8 a 10 semanas hubo el retraso del buque. Eso empezó a retrasar el combustible en el país, en este caso, porque ya lo que estaba, mucho o poco, que estaba almacenado, empezó a salir. Porque en Venezuela no se estaba refinando solamente los 20.000 de Puerto La Cruz, y esos 20.000 iban directamente a la Gran Caracas, o sea que al interior del país. Entonces empezó a notar ese proceso. A partir del mes de noviembre es que empezaron a notarse las colas en el servicio. Claro, no en ese tema, o sea, los últimos 3 meses del año, estamos hablando de octubre o noviembre, septiembre, octubre, por ahí, que empezó a llegar, que llegó el barco. Eso fue el promedio, ¿no? Que llegó el barco de iraní. Y segundo, o días posterior a eso, entonces hubo el accidente o el incidente en Amuay y Cardón. ¿Usted se acuerda? O sea, ya que eso fue ya octubre, noviembre, por allí. Entonces terminó de parar el proceso. Entonces el proceso de refinación hoy ha sido muy, muy lento, pero ¿causa de qué? Bueno, causa de varios eslabones productivos en el tema. Uno, transporte.
Eso es un tema. Sí. 2, el crudo que se está refinando en el país en un 80 o 90%, en este caso para obtener gasolina, es crudo iraní. Eso es una realidad. 3, las condiciones que se encuentran las principales refinerías del país, que están operando apenas al 10, al 15% de su capacidad instalada. Sí. Bueno, luego de toda esta explicación y todo este uso que tú nos has dado de la descripción del por qué, cómo hemos llegado acá, como conocedor de la materia, ¿cómo ves tú que puede haber una solución inmediata o va a haber mucho tiempo en que vamos a ver colas en las estaciones de servicio? ¿Cómo tú ves el panorama? Mira, es una pregunta un poquito complicada, ¿no? Porque a veces hay que hablar con la realidad de la gente. Yo no veo no veo hoy una salida al tema del combustible, se trata para todo lo que tenemos, vehículos, transporte público, todo, porque afecta a todos los eslabones de la cotidianidad venezolana. Desde el punto de alimentos hasta el traslado de nosotros que andamos en carrito, como tú y yo, que andamos por ahí tigrito, sí. Entre otros, los operadores, todas las personas que nos escuchan. Eso va a depender de algunas medidas que yo creo que el Estado va a tener que seguir importando combustible o importando ese crudo de la estatal iraní, precisamente para poder refinar. Eso es uno. 2, las inversiones en la principal refinería del país son muy altas, son tan altas que hoy el Estado no tiene la capacidad para poder hacer ese mantenimiento preventivo y correctivo de forma exitosa, porque el deterioro de la principal industria del país es muy alta, excesivamente alta. No sé si te acuerdas, en diciembre, si mal no recuerdo, hubo una explosión en la laguna de desechos en Puerto La Cruz. Eso fue en la refinería de Puerto La Cruz, porque bueno, ya los pararrayos no están, eso es uno. También hubo una serie de derrames que es parte de esto. O sea, es complicada la infraestructura de las principales refinerías del país, y lo peor aún es que no hay reportes. Nosotros los que estamos inmersos en la industria petrolera, en este tema, entonces tenemos que buscar información por los caminos verdes, ¿no? Porque la misma principal industria del país no reporta incidentes, no reporta accidentes, no reporta ni siquiera a lo interno lo que es la falta, en este caso, la paralización de alguna planta, alguna torre de fraccionamiento, de alguna tubería rota o algún derrame petrolero. Por ejemplo, el año pasado vieron un promedio que se reportaron, y eso fue a través de ONG que se dedican al tema, un promedio de 80 derrames de crudo nada más en las costas venezolanas. No, y es que incluso, y ya como hablando de los derrames petroleros, porque estamos hablando en relación a la falta de combustible, pero adentrándonos en el tema, esto implica muchísimas cosas, porque ya los derrames petroleros, ya viene la contaminación del ambiente y todo este tipo de situaciones que afecta al ecosistema. Estamos, bueno, así en nuestros oyentes también conozcan la realidad de, como se dice, la parte técnica, de qué es lo que está pasando. Pero el ciudadano común, la gente en la calle, desconoce mucho de toda esta situación, porque están en el día a día, cada quien buscando la manera de resolver. La gente comenta, bueno, lo que pasa es que, bueno, no hay combustible, es por, algunos dicen, bueno, es que el problema no hay transporte, algunos dicen la refinería, pero también hay quienes hablan, y así aquí adentrando, también tú eres el presidente ejecutivo de Encuentro Ciudadano. Dice, lo que pasa es que no conviene que se resuelva el problema de la falta de combustible, llevándolo ya al tema político. Entonces, adentrándonos ya en este tema, pareciera como la gente en la calle dice, bueno, me parece que hay un interés político de que los problemas no se resuelvan, porque lo que interesa es tener a la gente ocupada. ¿Sabe cómo se llama eso? Destrucción de la mentalidad despierta. Te lo voy a explicar, mucha gente lo llama mecanismo de control social. Tú eres padre, tienes chamo, que es como el operador. ¿Cómo se llama el operador? Marcos. La edad de tus chamos. 22, 20, 10. 10 años. 16. Vamos a hablar de 10 años.
Y así como yo soy padre de una niña de 12 años y una de 8. Mis dos, bueno, ojos, ¿no? Como padre, nuestra pareja, nosotros nos despertamos a las 5 de la mañana, promedio, ¿no? Siempre la madre se para un poquito más temprano, ¿no? 4:45. ¿Para qué? Para hacer el desayuno al niño que va para la escuela. Al niño que va para la escuela, hace el desayuno, uno se despierta, se baña, como típico venezolano toma café, todo ese proceso, ve el teléfono, noticias, todo, hablando de 5 a 6:15. 6:15, entonces la mamá o la madre venezolana, suatiguense, guanipense, de la mesa de Guanipa del estado Anzoátegui, entonces sale a llevar a su chamo a la escuela. Es algo normal, ¿no? O sea, hay que llevarlo a su escuela. Y nosotros, como padre, el que está en el país, porque otro que está fuera del país, ¿no? Salimos parejos, por decirlo, salimos juntos, pero entonces nosotros vamos al día a día. Nosotros salimos a la calle, ¿no? Sale a la calle, no sé, como dice mi papá, si no tiene nada que hacer, sale a la avenida o que sea a caminar, pero uno sale a la calle. Entonces la mamá se va y llega a la escuela con el niño. ¿Qué hora? Y si está en una escuela pública, lo primero que pregunta, ¿a qué hora lo vengo a buscar hoy? Porque si el programa PAES funciona, entonces te dicen a las 11:45. Pero si el programa PAES no funciona, entonces te dice a las 10. 9:45, 10:30, una hora. Ok, viene la mamá, deja el chamo y se regresa a la casa si no tiene nada que hacer. O sea, si no tiene nada que hacer en la calle, ¿no? Regresa a la casa, pero va pensando, o su mente va en el almuerzo. Es algo básico, ¿no? En el almuerzo, ¿qué voy a hacer de almuerzo hoy? Dice, bueno, tengo arroz, tengo espagueti, no sé, me falta una cebolla, una papa, X. Entonces, monta el almuerzo, pero si tiene programa PAES, a las 11:45 se viene a buscar a su chamo. Busca el chamo y se lo lleva a la casa nuevamente. Entonces empieza el almuerzo. Está almorzando y la primera pregunta, ¿no? Que es normal, hija, ¿qué te dieron hoy? Entonces empieza la niña, bueno, me dieron matemáticas, castellano, historia, X. Almuerza, pero tu mente, la mente del representante, está en la merienda a las 4 de la tarde, es algo normal, ¿no? Los chamos, quizás nosotros, el adulto, uno como que el niño, bueno, está en la merienda, no sé, si es época de mango le dan mango, o buscan una galleta, las mujeres siempre hacen sacrificios para eso. El papá todavía sigue en la calle, o sea, está trabajando, está buscando ver qué hacer, ¿no? Dando que compró que sea el medio kilo de queso. Entonces, llega la merienda, le da la merienda, pero la mente de la mamá está en la cena. Porque le está haciendo la tareita, si tiene tarea de va a tener herida, y si no, viendo qué le dieron, pero entonces está la mente en la cena. Son las 4 de la tarde y estoy pensando qué voy a hacer de cena. Entonces llega a las 7 de la noche, terminó la tarea, todo el proceso, el niño salió ahí mismo en la cuadra, en la calle, y le damos la cena. Pero en esa cena, para preparar, entonces llega el padre de la casa. Entonces llega con un pedazo. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Llega con el pedacito de queso, o pan, o no sé, mortadela, cualquier para complementar. Y llegó con la cena. Entonces nos sentamos a cenar en familia. Cenamos, pero de lo que te queda de la cena, entonces dice, bueno, con esto ya pude resolver el desayuno. O sea, el desayuno de la escuela. Entonces, esa cotidianidad del día a día mantiene al venezolano hoy, o sea, estás vivo, pero estás pensando en el día a día. En el caso de lo que tenemos vehículos, en el caso del transporte, o en el caso de nosotros, bueno, la gasolina, son 3 días hoy para poder echar 30 litros, aparte que se ha convertido también en un proceso de subsistencia para muchos, ¿ok? De subsistencia, porque el salario hoy no te rinde, entonces vemos que si no te llega combustible, entonces consigues lo que nosotros conocemos como bachaqueros, los bachaqueros por ahí, que te venden la gasolina un poco más cara, y todo eso también se convierte en un proceso de subsistencia. Entonces, eso que estamos hablando hoy, hay personas que lo llaman como mecanismo de control social, o sea, porque mantiene, nosotros lo llevamos a otro plano y lo llevamos a la destrucción de la mentalidad despierta, porque estás en tu proceso de día a día de subsistencia, y más para los que tenemos chamos, que es algo preocupante, ¿no?, en todo el país. Bien, cuando son las 9:29 de la mañana, nosotros vamos a cumplir compromisos de la estación, pero al regreso continuaremos conversando con Hernández. Hoy, cuando estamos conversando acerca de todo el tema de la escasez de la gasolina y todo lo que engloba toda esta problemática.
Y ya cuando son las 9:36 de la mañana, seguimos con más de Entre Dimes y Diretes con el entrevistado del día de hoy. Hoy estamos con William Hernández, quien es reconocido y experto en la parte petrolera. Hoy que estamos conversando acerca de todo este tema de la déficit de combustible que está en el país, que también explicaba parte de toda esta situación que se está viviendo a nivel general en cómo está la industria petrolera y cómo se ha venido trabajando y en cómo hemos llegado a esta situación tan crítica. Will, bueno, es que hablar en materia de petrolera esto tiene muchas aristas, y bueno, por ende es la principal industria del país, que por mucho tiempo nos levantó y nos ayudó a hacer, pero hoy en día esta industria, como lo hablan muchos en la calle, la época de las vacas gordas, ahorita estamos en la época de las vacas flacas. No sé, pero bien flaca, ¿no? Bien flaca, parece que el pasto que le dieron no estaba bien, no le dieron pasto, le dieron fue para... Así es. En el argot popular. Así es. Sí, claro, la industria petrolera, y como estábamos hablando en el corte, ¿no? Este ha sido nuestro principal ingreso para el país. Han habido muchos convenios, que han hecho al país, y nosotros tenemos una riqueza muy importante con respecto al gas. Cuando uno escucha hablar a las personas mayores, le dicen, bueno, es que si nosotros antes en Venezuela exportábamos la energía eléctrica, le enviábamos a Colombia, ahora es que nos tienen que mandar a nosotros, pero conversando en la parte petrolera, nosotros gas, tenemos muchísimo gas. Sí, claro, el caso, por cierto, aquí tengo la ficha de las reservas, para hermano que está hablando de ese tema, reservas de petróleo aprobadas, ¿no? De petróleo y gas en el país. En Venezuela, no la petrolera ahorita, el 50% es de la faja petrolífera Orinoco, el 29% representa el occidente, el 21% representa el oriente. Okay, cuando habla de gas, el 65% está en el oriente del país, el 25% del occidente en Madregas y el 10% lo tiene en la faja. Okay, en el occidente tenemos el 99.8% de las reservas en el Zulia. Okay, el 0.2% apenas lo tiene Marina y Apure. Cuando te vas en materia de gas al oriente del país, el 44% está en el norte de Monagas, el 27% lo tiene aquí en Anaco, el 13% lo tiene en la faja petrolífera Orinoco, el 8% lo tiene Santo Tomé, okay, 6% el sur de Monagas y el 2% Guárico. Pero en lo que representa la faja, ese 13% del total de reserva de gas en el país, nosotros la zona sur del estado Anzoátegui representa el 90% de la reserva de gas de la faja petrolífera del Orinoco. O sea, en toda la distribución, la faja tiene el 13%. Nosotros tenemos el 90% de esa reserva. En petróleo, bueno, tiene el 70% lo tiene la faja, el 11% lo tiene el norte de Monagas, el 9% el sur de Monagas, 5% Anaco, 4% Santo Tomé y el 1% Guárico. Son las reservas aprobadas en el país. Y cuando uno escucha tantos, uno dice, ay, qué bueno, tenemos bastante, pero o es que no nos hemos sabido, no hemos sabido vender, no hemos sabido... Bueno, es que hay muchas fallas, ¿no? En materia de hidrocarburos. El tema de... Yo voy a rescatar, hay cosas que hay que... Lo positivo y lo negativo, ¿no? De todo este proceso. Vamos a hablar, dividirlo en dos fases, ¿no? 2000 hacia el 2023 y del 2000 hacia atrás, ¿no? Aquí se hicieron inversiones en materia petrolera que hoy todavía persisten, en materia petrolera, muchísima inversión en materia petrolera. ¿Qué es lo que yo pudiese repotenciar, ¿okay? O que yo hubiese hecho en ese momento? Yo no estaba para esa época en la industria, estaba apenas en el liceo. Aquí se compró tecnología para ese momento, se compró tecnología y el personal se compraba tecnología extranjera. O
eso hay que decirlo, y se llevaba al personal y se capacitaba en cualquier parte del mundo y venían como facilitadores. Yo hubiese impulsado un poco más para esa época las universidades, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad de Oriente, la Central, e invertir en tecnología en nuestras universidades precisamente para tener hoy un potencial venezolano en esa materia, en materia tecnológica. En estos últimos 22 años tampoco se le hizo, o sea, no se le inyectaron a las principales universidades del país, como la Universidad de Oriente, por lo menos la que tenemos aquí en el estado, la Universidad del Zulia, la Central, estas universidades, la Simón Bolívar, para una de ellas, y hubiésemos invertido en materia tecnológica que hoy no pudiese servir en materia venezolana. Aquí en Guanipa está una empresa llamada Box Analyzer, que es tecnología venezolana, que es de un proyecto de la Universidad Simón Bolívar, y hoy, bueno, está en el mundo, está en varias partes del continente en materia de prueba de pozo. O sea, eso es parte, yo creo que eso había que impulsarlo. Segundo, que en estos últimos 22 años aquí ingresó mucho dinero en materia petrolera, eso es una realidad, pero no fue destinada precisamente al mejoramiento, al mantenimiento preventivo y correctivo de la industria petrolera. Aquí se rompió con el esquema del objetivo, misión y visión que tenía la principal industria del país, y vean los resultados. No sé si te acuerdas, aquí de donde derivó el Plan Bolívar 2000, algunos programas sociales, que a pesar que la principal industria del país tenía un proceso de regalías que exigía la ley precisamente para que las empresas llevaran todo ese tema social a los más necesitados, para un proceso de administración, por un proceso de aporte a la sociedad, eso existe en la ley, pero aquí se empezaron a crear cualquier cantidad, petrocasas, entre otros, y vean los resultados obtenidos en el país. Hoy vemos, lamentablemente, se perdió el foco, hay que decirlo, el foco y el objetivo de la principal industria del país, vean los resultados que hoy obtenemos. Como también las inversiones en el extranjero que teníamos, por el caso Nainas, lo podemos revisar. Nainas en Europa era uno de los principales activos que teníamos en Europa, y hoy tenemos apenas el 14%, eso se vendió, no sabemos en qué estado, en qué situación se encuentra, o sea, perdimos ese activo, como también perdimos activos en Aruba, Curazao, República Dominicana, que no sabemos dónde estamos. La principal industria del país, hablando 2000 para atrás, era la única empresa en el mundo que tenía para explotar su yacimiento y llevarlo y refinarlo en varias refinerías del mundo, con todo el eslabón productivo venezolano, pasando desde el yacimiento, perforación, rehabilitación, transporte interno, transporte marítimo hasta llegar al proceso de refinación. Y nosotros, por decir en Estados Unidos, éramos uno de los principales que suministrábamos combustible en esta materia, ¿no? En este caso en Estados Unidos. Veo hoy en lo que perdimos todos esos activos. Los únicos activos que están protegidos son los que nosotros conocemos como CICO. Esos son los únicos activos que prácticamente están protegidos, están allí, ¿ok? Porque si no, ya lo hubiésemos perdido hace un tiempo. O sea, eso es una realidad que estamos padeciendo hoy en Venezuela. Para el tema, no sé si te acuerdas, yo estaba muy chamo, pero yo me acuerdo que aquí mismo en el Tigre, tú ibas y había Bomba Shell, Texaco, me acuerdo, en la Quinta Avenida creo que era la Shell, creo que era la Texaco. Bueno, pero tú ibas, entonces había Bomba Shell, Texaco, y había bombas de PDVSA o de Corpoven. Para aquel entonces, para ese momento había en el país un promedio de 2.000, el punto más alto, 2.400 y tantas estaciones de servicio en todo el país. Pasó la nacionalización, pasaron a manos de la principal industria del país, y hoy no llegamos a 1.200. Sí, bueno, y es que uno está tocando todos estos temas, ¿no? Y pareciera que estamos en un país, es una catástrofe total, ¿no? Que tenemos. Todo pareciera un desastre, y a todo esto se le suma la sanción. Bueno, es que el tema, ahí hay dos paradigmas, ¿no? El tema de sanción, en un 90% de sanciones van dirigidas a personalidades en el país, vinculadas con desvío de fondos, malversación, todo esto. Eso es una realidad. Adicional a eso, puedo decir, lo dije ahorita, el estado de las refinerías del país no llegaron ahí por las sanciones.
Eso hay que decirlo, porque ¿te acuerdas que antes de la sanción era la guerra económica? ¿Te acuerdas de eso? Antes de la sanción era la guerra económica, no, la guerra económica, que los empresarios y empezaron ese ataque contra la empresa privada y las empresas extranjeras que se llevan el petróleo y todo ese proceso. Pero eso no era la realidad de la refinería. Es decir, lo que no hubo fue inversión oportuna en el momento oportuno para que las refinerías siguieran funcionando. Hoy mira, el tema de Ucrania y Rusia, o sea, nosotros no nos alegramos por ninguna guerra, ninguna invasión. Eso no favorece a nadie, ¿no? Humanamente hablando, ¿no? ¿Qué decirlo? Pero cuando están esos procesos, aquí hay unas etapas que el barril de petróleo se incrementa, que es cuando viene invierno. Invierno en unos países el petróleo se incrementa, por decir, porque es la principal fuente energética precisamente para combatir el invierno a nivel mundial. Y si hay un proceso de guerra o como lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, entonces el barril de petróleo se incrementa. Ok, eso es algo porque precisamente se convierte en o sea, el petróleo se convierte en uno de los focos energéticos precisamente para todo este proceso. Hoy el país, ni en invierno, en el mundo nosotros no tenemos la capacidad operativa, ni gozamos de ese beneficio económico, y mucho menos con el tema que algunos otros países se prepararon para eso. Dos, ¿te acuerdas cuando eso pasó hace como 2 años que el barril de petróleo estaba por debajo de cero? ¿Tú te acuerdas? Eso fue un boom. Bueno, ¿qué pasa allí? Que mensualmente nosotros, o mejor dicho, los compradores de petróleo, o sea, los que compran petróleo en el mundo para distintas materias, ellos hacen compras por adelantado, por decirlo así, ¿no? O sea, para decir así, nosotros mensual creo que son los 20 o los 21 de cada mes. O sea, tú compras en función a una planificación a 20 días, más o menos. O sea, es algo así, ¿no? Entonces tú compras, hago mi compra, los PET regula, los países no PET, todo ese proceso, y vengo y yo hago mi compra por adelantado para un periodo de 20 días. En 20 días entonces viene nuevamente, como decirlo así, la subasta, ¿no? Viene el proceso de subasta para los próximos 20 días, bajo un esquema un esquema de costo, ¿no? Más o menos. Entonces vienen unos estándares que se explican las proyecciones, el barril de petróleo va a entrar invierno, ahí está este proceso, se va a incrementar, va a bajar, o sea, se hace su análisis y los países compran petróleo en función a eso. Cuando el barril de petróleo bajó por debajo de cero, entonces por supuesto se convirtió en un problema mundial porque nadie quería comprar petróleo. Bueno, y el que compra quería comprar, pero el que vende no quería vender. Bueno, ¿y cómo vendo? Si está por debajo de cero. ¿Te acuerdas de ese proceso? Bueno, en el país, muchos países, en este caso incluso Colombia, que lo tenemos aquí, entonces por supuesto empezó a almacenar, mientras se solventó el problema, después se solventó. En el caso de Venezuela, entonces la producción, nosotros teníamos que comprar crudo, teníamos que comprar algún derivado precisamente para eso. Entonces, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque nosotros no tenemos precisamente un nivel de importación o de exportación alto. Adicional a eso, que hoy se está produciendo un promedio de 740.000 barriles día, ese es el promedio. Chevron incrementó 40, así que decirlo, un promedio, logró incrementar 40.000 barriles día. Pero de esos 740.000, entonces hay deudas que se están cancelando a China con petróleo, se le siguen mandando los 100.000 barriles a Cuba, es una realidad. Incluso hay algunas deudas con algunos países del Caribe por allí que se están cancelando de esos 740.000 barriles. Incluso la misma Chevron está cobrando crudo, está cobrando su deuda con crudo. Entonces, ¿cuánto viene siendo el ingreso al país? O sea, el ingreso, bueno, yo voy a exportar, eso es un porcentaje muy mínimo. Entonces, estamos produciendo para pagar. Para pagar. Entonces viene y nos dicen en una visita que hizo en estos días el presidente PDVSA a la faja diciendo que va a reactivar 1.000 pozos petroleros en la faja petrolera de Orinoco. Matemáticamente hablando es imposible, y operacionalmente hablando es imposible también. O sea, entonces necesitas inversión privada, necesitas brindarle seguridad jurídica, entre otras cosas. Aquí yo, por cierto, en mi columna lo voy a sacar la semana que viene, bitácora energética, invito a que la lea. Algunos puntos, son 6 puntos, desde mi conocimiento, desde mi aporte, cada nuestra petrolera, que hay que hacer para recuperar y reactivar la industria petrolera a mediano, corto y largo plazo. Bien, Willy, este tema es bastante amplio, tocar este tema energético en el país, ¿no? Yo recuerdo
como para el año 2000, cuando hubo, 2002, que hubo la crisis que presentó el paro. Cuando el paro, y recuerdo unas palabras de una periodista de CNN, cuando hubo escasez, dijo, Venezuela está viviendo en estos momentos una crisis donde no hay combustible, es como que si estuviésemos hablando, no tienen arena en el desierto. Ella combinó con esa frase. Sí, es que es lamentable, ¿no? A 22 años, 23 años del paro petrolero, nosotros cerramos el 2022 con una producción por debajo del paro. Eso fue una realidad. El combustible hoy, para comprarlo por los caminos verdes, incluso está la dolarizada, está por encima del costo que se compraba chequeado en aquel momento, en 2022. Un incremento en los costos en caso de productos de alimentación, como algo sencillo, los 8, que trae eso, un incremento en el costo precisamente, y está afectando toda la cadena de alimentación del venezolano. Los que estamos aquí en el Tigre, en diciembre vimos un incremento en esos costos, y no por lo que era época de diciembre, eso se le sumó porque el traslado de los Andes hasta acá se le complica. Entonces, a 22 años del paro petrolero estamos viviendo una precariedad en cada uno de los eslabones productivos de este país, que está por encima de lo que se vivió en el paro petrolero. Sí. Bien, Wilber, vamos a pasar la página. Claro. Con respecto al tema petrolero, ¿no? Tú eres el presidente regional de Encuentro Ciudadano. Vamos a aprovechar el poco tiempo que nos queda para conversar un poco del trabajo que ustedes están haciendo y qué actividades tienen proyectadas hacer acá en el estado de Nación. Sí, mira, nosotros estamos convencidos que hay que recuperar la base fundamental de la sociedad, que es la familia. Eso es primordial para nosotros. Recuperar ese efecto. Ahorita pasamos diciembre, ya culminamos, y es triste y es lamentable nosotros ver pasar años a través de un teléfono, una pantalla fría. Eso no era normal en el país. Segundo, ese valor, creo que a todos nos pasó, a mí me pasó. Normal, no sé, ¿te acuerdas cuando tú estabas más chama, que cuando venía 24 de diciembre, que ya se acercaba, tú hacías tu carta, como típico venezolano, típico niño, hacíamos nuestra carta y nos mandaban a acostar a las 8, 9 de la noche, eso era normal. Eso era un país normal nosotros, pues, y nuestros padres, yo iba de educadores, me compraban el regalo y lo dejaban debajo de la cama, ¿te acuerdas? Entonces, si tenías un hermano... Ahorita la campaña le dice... Eso no existe. ¿Pero por qué? Es que hoy a esa madre venezolana, menos el sacrificio que todos tuvimos que hacer precisamente para llevarle ese regalo de Navidad a un niño, no quitarle la ilusión. Yo quiero recuperar eso. Nunca podemos permitirlo, es una palabra muy fuerte, matar la ilusión de un niño. Nosotros estamos convencidos que hay que recuperar la base fundamental de la sociedad, que es la familia. ¿Cuántas familias hoy se han visto afectadas porque los padres tuvieron que salir por la frontera buscando un mejor porvenir? 6 millones de venezolanos tuvieron que salir. ¿Cuántos hijos quedaron? Eso es uno. Entre otros, que nosotros estamos convencidos que hay que abrir, hay que brindarle seguridad jurídica a las empresas para que puedan invertir. Nosotros creemos en el libre mercado, nosotros creemos en eso. Nosotros creemos que a las empresas nacionales y extranjeras hay que brindarle seguridad jurídica para que puedan invertir en el país. Aquí, de hace más de 20 años, no se llama al Colegio de Ingenieros para que presente el plan rector de la nación en cada una de las áreas, y eso hay que hacerlo. A los productores hoy del campo, esos productores, aquí esto era un eje de maní, de patilla, de sorgo, todo este eje importantísimo, y hay que llamar a los productores y que sean parte de ese proceso para poder reactivar el sector agrícola, no como con mecanismos de control como es lo que si hay que llamarlo y hay que brindarle. Pero ¿cómo tú brindas eso? Bueno, hay que reactivar PQV, donde son los fertilizantes y todo esto. ¿Y cómo se hace eso? Brindándole seguridad jurídica a las empresas
transnacionales para que puedan invertir en el país, y hay que sincerar lo que son los convenios mixtos que hay que existen hoy en Venezuela, que todavía no lo conocemos. En materia petrolera, mi propuesta, ¿no?, que le estamos haciendo incluso al partido, al país, en materia de hidrocarburos. Entonces te lo voy a nombrar, tengo 6, lo voy a sacar en mi columna la semana que viene. 1, preservar la propiedad de la nación sobre el yacimiento, eso hay que hacerlo. Maximizar la producción garantizando el mayor beneficio para la nación. El aumento de la producción petrolera estará acompañado de planes de racionalización del mercado interno del hidrocarburo, incrementar la utilización del gas y otras fuentes alternativas en los sectores eléctrico, industrial, transporte, servicio y residencia. Dado el nivel de destrucción de la principal industria del país, se tiene que restaurar y redimensionar para su consolidación como empresa y competitiva enfocada en el sector hidrocarburos. Eso hay que hacerlo. Atraer de manera significativa la inversión privada, nacional e internacional en el sector del hidrocarburo. Crear, todo eso es parte de lo que hay que hacer, y que seguir haciendo aportes. Nosotros vamos a seguir recorriendo el estado. Pronto ya estamos, para el otro fin de semana tenemos una actividad central de toda la zona sur del estado, aquí en el Tigre. Vamos a seguir acompañando a todos. Mira, Anzoátegui es un estado privilegiado, tenemos por el norte el Mar Caribe, un eje turístico importante, contamos con 2 puertos de agua dulce importantísimos, como es el del municipio de Independencia, reserva de gas del oriente del país, que es un tema, hoy es lamentable decirlo, lo que estamos padeciendo los venezolanos con el tema del gas doméstico. Y para concluir, mi amor, ya todos los que nos escuchan, aquí tienen tiempo que no se le hacen las pruebas hidrostáticas, esas bombonas de gas, por múltiples razones que ya lo explicaremos en otro programa, pero los invito a que vean en el cilindro, vean en la parte de arriba, debe haber un troquel con una fecha X. Esa fue la última prueba hidrostática que se le hizo a esa bombona. Entonces, y por eso acá ha pasado en varios accidentes e incidentes en los hogares venezolanos cuando explotan las bombonas de gas. Eso es un tema que lo podemos tocar en cualquier momento, precisamente netamente en su distribución del tema del gas doméstico en el país. Bien, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, pero recuérdale a nuestros oyentes tus redes sociales. Sí, claro. Bueno, gracias, Ada, por la invitación, gracias al PAN aquí por el operador, Benmar, que me acompaña, de todos los que nos escuchan. Me pueden seguir por Twitter, Will Hernández, Willito Hernández por Twitter, por Instagram. Me pueden seguir a través de Will Hernández, @gmail206.com, y igual me pueden seguir por mi canal de TikTok. Tenemos TikTok y tenemos Telegram.